momentos de la realidad. Son los audios de la mañana. Y el viernes a la tarde el gobierno finalmente, Javier y Karina Milei, tomaron la decisión de que Adorni dejara el gobierno, el jefe de gabinete que venía acechado desde hace 3 meses por lo menos, con contradicciones y mentiras acerca de su evolución patrimonial. Sin embargo, partió como una víctima, por lo menos desde el discurso, y el propio Milei avaló, porque había mandado una carta a Adorni diciendo que él renunciaba no porque tuviese algún tipo de complicación para explicar su evolución patrimonial, sino porque estaba muy agobiado por el ataque que había recibido, una línea que Milei avaló ayer. Consideró que ya no era inadmisible los niveles de ataque personal que estaba recibiendo, en especial, digamos, cuando en este tipo de cosas empezó a recibir agresiones en sus hijos, ¿no? Y en su mujer, y ya cuando se le metieron con los hijos, eso hizo que directamente me dijera que ya su renuncia era indeclinable, porque recordemos que, digamos, él no está condenado, digamos, hay un proceso de investigación, porque recuerdo que otros casos, digamos, han tenido candidatos, funcionarios, procesados y demás. Bien, ahí me apunta David que se materializó el sábado la renuncia. Habían empezado todas las reuniones en Olivos el viernes. Después vamos a charlar también con Maya Jatreblanqui, que ya se suma a la mesa de la trastienda de esta decisión. Buen día, Maya. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, después veremos. Me parece que acá el rol de Karina fue todo, ¿no? Una vez más. Sí, claramente, porque de hecho Milei no estaba en el país, así que la que articuló todo fue Karina Milei. Mientras tanto, Milei nuevamente en una actitud muy crítica del periodismo, le echó la culpa al periodismo cuando todo lo que ocurrió y acorraló a Adorni, nada tuvo que ver con el periodismo. Sí, inicialmente, por supuesto, el periodista colega de Clarín que detectó que la mujer había viajado en el avión presidencial a Nueva York como parte de la comitiva, y ahí después Pañi tiró el vuelo a Punta del Este, y ahí empezó a tirar de la punta del ovillo la justicia, y lo que lo termina acorralando son los descubrimientos que hace el Poder Judicial. Pero de todas maneras, un Milei enojado con el periodismo una vez más. Que lo que diga un funcionario no coincide con lo que dice el periodismo no quiere decir que es mentira. Lo más probable es que mienta el periodismo. El periodismo miente sistemáticamente. Por lo tanto, que la declaración de un funcionario no coincide con lo que un periodista dice que alguien dijo, eso no es un punto, porque digamos, además estamos cansados de ver cómo editan respuestas, cómo las acomodan, cómo generan mentiras a partir y generan posverdad. Entonces, respetuosamente, presidente, en el caso de Manuel Adorni se contradijo no solamente con lo que él mismo. Se contradice según lo que ustedes dicen que dijeron, que es otra cosa. Pero ese es otro problema, y la verdad, digamos, ya está afuera Manuel, y luego de determinar la justicia. Y si la justicia determina que es inocente, va a demostrar, digamos, lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación. Bien, Manuel Adorni había dicho que los días que se fue de vacaciones a Aruba eran los únicos días que se había tomado con su familia. Después aparecieron no sé cuántos viajes. Dijo que la declaración jurada de bienes no le faltaba ninguna propiedad, le faltaban un montón. O sea, son innumerables las cantidades de veces en las que lo que dijo Adorni después o se desdijo o no eran reflejo de lo que eran mentiras directamente. Lo que me resulta paradójico es que estrenó un nuevo vocero presidencial el gobierno, Adrián Rabier, que lo vamos a escuchar ahora, y él tiene una visión del periodismo que se contrapone bastante con esta idea persistente de Milei de que es el mal. Desde mi lugar van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas. No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano. Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo.
Es curioso, ¿no? El contraste con lo que dice Javier. Incluso, de hecho, esta semana habíamos charlado de eso. David va a estar reunido con Flavio Bolsonaro, metiéndose de lleno en la política de un tercer país, en este caso nada menos que de Brasil, apoyando a quien va a competir contra Lula da Silva en las próximas elecciones. Sí, mañana a la mañana se van a reunir. Ahora, también esto que escuchábamos del vocero presidencial, lo que está diciendo es, la otra parte es, yo no voy a opinar de lo que dice otro poder del Estado, yo no voy a opinar de las internas, yo no voy a opinar de esto, ¿por qué? Porque la función de este vocero amable que aparece como nuevo es la de hablar de economía. Casi exclusivamente de que el discurso de la Casa Rosada sean los números. Bien, mientras tanto, Milei habló acerca del nuevo jefe de gabinete, que es Diego Santilli, que viene del peronismo porteño, después saltó al PRO, luego salta ahora al gobierno. Destacó lo siguiente Milei sobre su jefe de gabinete que va a jurar mañana, martes. Que lo que vamos a hacer ahora nuevamente es funcionar el Ministerio del Interior con la jefatura de gabinete. Y eso, digamos, ¿por qué? Porque gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores, ¿sí? Y requiere de músculo político. Y en este caso, Diego Santilli es un gran trabajador, digamos, que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de que ya cumplimos todo lo que prometimos en la de medio término, pero como no estamos dispuestos a dejar de hacer reformas, digamos, seguimos haciendo reformas y no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Sí. Y en eso, el músculo político que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera Diego Santilli es un elemento fundamental. Bueno, a veces haber ocupado muchos cargos es casta y otras es músculo político, que de hecho Santilli lo tiene, pero esto significó también un cambio abrupto de opinión de Milei sobre las cualidades de Santilli. Escuchen a Milei hace 3 años hablar de su próximo jefe de gabinete. Yo no tengo la culpa, si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupado por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran. Digo que entonces, con la misma lógica que dice ellos, que se corran ellos y que no me roben los votos a mí. Se mueve por los negocios, decía hace apenas 3 años Milei, sobre quien jura mañana como su nuevo jefe de gabinete. Mientras tanto, la que había empujado un poco al abismo, forzado en realidad los tiempos, fue Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, que les había dicho esto no da para más. La próxima que se reúna el Senado se va a aprobar sí o sí una interpelación a Adorni que puede terminar con su remoción, decidida por el Parlamento y no ya por el Ejecutivo. ¿Qué decía Patricia Bullrich? La salida de Adorni lo que genera es un nuevo momento, un aire, una nueva respiración para el gobierno, para el presidente, para todo el equipo de gobierno, para el Parlamento. Y esto ayuda mucho a que podamos retomar la agenda de la gente y no una agenda que estaba, digamos, segmentada en la figura del jefe de gabinete. Bueno, esto contradice bastante lo que había dicho también Milei poco antes, también en La Nación Más. Esto es Patricia Bullrich hablando con José del Río. Había hablado con Majul Milei y cuando le pregunta Majul, pero esto tiene que ver la salida de Adorni con el hecho de que la gestión estaba muy frenada por esta situación. No, para nada. Dice, el problema es que Adorni estaba muy agobiado, él y su familia, y esa es la razón por la cual se va. Bueno, Patricia Bullrich una vez más da una versión bien distinta. Luego, la causa de Insaurralde, el exintendente de Loma de Zamora, se presentó en ese contexto Jessica Sirio a través de sus abogados para señalar que no hay razones para suponer que ella podría fugarse, porque
había pedido la detención el fiscal. El juez no le hizo lugar o no le hizo lugar todavía. En ese contexto, Carlos Rucauf, el ex gobernador, porque lo que pasa es que por ahí la gente joven ya no tiene mucho registro de quién fue Rucauf, vicepresidente de Medem, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se fue a llenar la boca a hablar sobre la corrupción de Insaurralde al programa de Mirta Legrand. Y ahí estaba de invitado también el politólogo que lo interrumpe de la siguiente manera. Escúchenlo a Andrés Malamud. La corrupción de Insaurralde, el poder de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires es muy antiguo. Clarísimo. Viene claramente desde el comienzo del kirchnerismo. El kirchnerismo armó una estructura en provincia donde tiene un gobernador que flota y una realidad abajo. La realidad de abajo la maneja Máximo Kirchner, un personaje siniestro, que es quien le pone a Insaurralde, por presión de su madre, a Kicillof. Viste que a veces dice que Kicillof es un tipo honrado. Yo digo, es el comandante honrado de un barco pirata, porque realmente el barco es un barco pirata. Ahora, esto viene por lo menos de hace una década. Toda la información que viene de Loma de Zamora no involucra solamente a Loma de Zamora, involucra los tentáculos de Insaurralde fuera del territorio que él condujo. El juego clandestino, y el juego no solamente el clandestino, también el otro, la lotería de la provincia de Buenos Aires. Es increíble porque él era parte de... bueno, no está la parte en que Malamud lo interrumpe, ¿no? Pero es increíble porque todo de lo que era parte de Rucauf era de eso. Rucauf tuvo un tiempo en el que no podía salir a la calle y de repente ahora, se reconvirtió en panelista de la televisión pública, donde es vocero y propagandista del gobierno nacional y se atreve a hablar de corrupción. Bueno, mientras tanto, en Venezuela la situación es realmente muy dramática. Se habla de hasta 70.000 desaparecidos. Las cifras oficiales dan cuenta de 1.500 muertos a raíz del doble terremoto. Y hay una historia, uno siempre en estas tragedias masivas puede encontrar historias particulares que son, increíblemente dolorosas por las circunstancias en las que se producen. Fíjense, hay una historia que tiene que ver con los deportados. 147 personas habían sido deportados de los Estados Unidos a Venezuela en el marco de la expulsión masiva de Donald Trump de inmigrantes sin todos los papeles en regla. Pasaron las redadas de ICE, los mandan a los centros de deportación de Estados Unidos y finalmente se suben a un avión de Texas a Caracas. Llegan a Caracas y los recibe el Servicio de Inteligencia del gobierno venezolano y los traslada a un hotel en La Guaira, donde minutos más tarde se produce el terremoto que prácticamente hizo caer la mayoría de los edificios de esa localidad venezolana. Con lo cual, estos deportados nunca llegaron a reencontrarse con sus seres queridos y la enorme mayoría perdió la vida. Oswaldés Núñez es la mamá de Daniel Alejandro Núñez, uno de los deportados de Estados Unidos, que hablaba así. Solicitando ayuda para que vayan los rescatistas al Hotel Santuario de la Llanada, donde estaban los repatriados del vuelo 164. Busco a Daniel Alejandro Núñez Ramírez, mi hijo. Soy Osvaldelis Núñez, su mamá. Él es alto, gordo, blanco, pelo crespo, tiene barba, tiene acné, tiene un tatuaje en la mano, en el brazo izquierdo. Pesa 120 kilos o menos, porque él estuvo en otra situación allá en Estados Unidos, ¿verdad? Detenido por ICE un mes y pudo perder peso. Hay evidencia de que están vivos ahí dentro, pero no suben las máquinas porque es un área empinada y es un área angosta, la carretera es muy angosta y empinada. Bueno, son horas decisivas ya pasaron 4 días del terremoto para rescatar víctimas, hay muchas quejas o mucha, exhibición de que el Estado venezolano además es muy carente y está en una situación muy frágil para poder afrontar una situación como esta. Y Donald Trump es increíble porque Trump dijo que lo que pasó fue terrible, que hubo un gran terremoto, pero que fuera de eso la gente en Venezuela está feliz porque por fin llegó a Estados Unidos y les está salvando la cuestión económica. Dice, la gente baila en las calles, está feliz, dijo Trump, sobre la situación hoy en Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela, dice acá.
Tenemos muchísima gente ayudando, les mandamos ayuda. Tenemos una relación increíble. Tuvimos una guerra de un día que fue cuando se llevaron a Maduro. Y ahora ya recibimos el dinero de vuelta. Pero lo más importante de todo es que ellos les va mucho mejor y están haciendo mucha más plata que nunca. Y por fuera de lo que pasó con el terremoto, eso fue terrible. Pues se cayeron un montón de edificios. Pero fuera de eso, es un país feliz de vuelta. Hay gente que baila en las calles. 7:20 de la mañana.